Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 21 de octubre de 2016. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, como todos los viernes, antes de presentar el tema a discutir, saludo a nuestros panelistas, doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre. Qué gusto contar con su presencia este día. También Juan José Martel, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días. Ferid Garrid Safi ahora está con nosotros. Garrid, te extrañamos el viernes, pero qué bueno que ya estás acá con nosotros. Con gusto. Julio Valdivieso también, como siempre, le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto. Bueno, esta semana los salvadoreños hemos estado atentos a conocer las implicaciones que han tenido las diversas expresiones de protestas laborales en el sector salud, las cuales, sin desvalorizar su contenido, es lógico entender que han afectado los servicios básicos que requiere la población y que no tiene por qué estar pagando los platos rotos de esta mesa. Estas acciones, como otras planteadas por los alcaldes, sin duda alguna también serán tomadas como punto de referencia en este debate de hoy, porque representan el síntoma, fíjese usted, histórico de cómo se ha venido administrando las finanzas públicas en las últimas décadas. Así es que este es un elemento bien importante que poner en relieve en esta mesa, tomando como punto de referencia también que ayer en la Asamblea Legislativa no hubo quórum para la aprobación de los 1.200 millones de dólares como se había planteado a pocas horas del inicio, así como también de la posible aprobación de la ley de responsabilidad fiscal como punto de honor para darle viabilidad a la aprobación de los empréstitos que es parte del dinero que el gobierno necesita para poder impulsar todos sus compromisos que tiene. Esos son los elementos claves que van a estar desde luego centrados en este debate, así como también otras aristas elementales que tienen que ver con esto, como es el combate a la corrupción pública, como punto de honor también que algunos analistas expresan que viene siendo como el factor que afecta también el tema de las finanzas del Estado. Tres preguntas claves nos van a ayudar, como siempre, se las voy a presentar a continuación. La primera de ellas dice así: ¿quién está sacando provecho de esta situación de país? Porque seguimos de nuevo en este embrollo, en este dime y direte, si no nos ponemos de acuerdo de cómo poder superar esta crisis. Entonces la pregunta es, ¿quién está sacando provecho de esta situación de país? La segunda, ¿qué tan beneficioso o inconveniente es mantener vigente un escalafón en las actuales condiciones fiscales? Recuerden que la discusión que se centra alrededor del escalafón es que tiene sus pros y sus contras y que de alguna manera habría que examinar realmente a quienes verdaderamente afecta y a quienes beneficia, el poder estar dentro de esa categoría de beneficio de un escalafón dentro del sector salud. El gobierno ha sostenido de que se puede aplicar en aquellos salarios que sean abajo de los $1.500 en los trabajadores. Pero bueno, ahí está la discusión. La tercera pregunta que vamos a tener presente en la discusión este día es: ¿debería el FODES contar con una figura legal que le prohíba al gobierno hacer uso de estos recursos? ¿Por qué razón planteamos esto? Porque ahora los partidos políticos, los alcaldes, le están diciendo que era un dinero que el gobierno no tenía por qué tocarlo. ¿Y de dónde está ese dinero si estaba de alguna manera presupuestado? Esto tiene que ver mucho con el tema del presupuesto. Así es que ahí están planteada la temática de este día. Quiero darles la palabra a ustedes para que hagan el examen oportuno del debate de este día. A ver, Garrido, y el resto tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quisiera comentar que ya llevamos más de 2 semanas con las protestas del escalafón, y el escalafón no solo existe en el Ministerio de Salud, nació en el Ministerio de la Defensa, en el Ministerio de Educación. De hecho, en la Fiscalía hay un escalafón que fue creado en una ley hace 10 años, pero las protestas callejeras para exigir el cumplimiento cabal y preciso del escalafón, desde la perspectiva de los empleados, es una lucha legítima.
Y desde la perspectiva presupuestaria, financiera de la crisis actual, ahí puede cambiar un poco la perspectiva. Ahí pueden estar diciendo no se puede, etcétera. Es un mandato de ley. El escalafón es cuando los empleados tienen una categorización jurídica de estabilidad y de procesos de premios y de recompensas. De ese escalafón porque precisamente se va subiendo en estatus, en ingresos, etcétera. Ese escalafón por ley debe ser cumplido, pero la crisis fiscal ha impedido de que esto vaya a ser cumplido al 100%. ¿Por qué las otras instituciones que también tienen escalafón, como la policía, repito, el ejército, la fiscalía y otras, por qué no están en este marco de protestas? O sea, aquí la pregunta es si se les va a cumplir el escalafón que la ley manda al resto de ministerios e instituciones. ¿Por qué solo se ha generado problemas e inconvenientes con salud? Entonces, la perspectiva desde los trabajadores, repito, es una lucha legítima. A ellos no les importa que hayan 40 y pico de mil casos no atendidos, porque ellos están luchando por su escalafón. Esa es, repito, la perspectiva de ellos. Ahora, para el gobierno es una lucha que ellos están haciendo, pero recordemos que el presidente salió antier en una conferencia de prensa y el presidente no ha descalificado las protestas que están haciendo en el Ministerio de Salud, pero sí descalificó y criticó como desestabilizadora la salida que hicieron por una hora los alcaldes del Departamento de La Paz para exigir el FODES. Entonces tenemos un escenario bien simple. Cuando es del gobierno es lucha y protesta legítima, pero cuando es de la oposición es golpe suave y es esquema desestabilizador. Esto no puede continuar de esa manera. Tenemos que ver las cosas de otra forma. Ahora, esta crisis fiscal por lo del FODES y por no cumplir el escalafón, la podemos ver desde dos puntos de vista. ¿Es una crisis financiera real o es absolutamente provocada por incompetencia del ministro de Hacienda? Esa es la gran pregunta. Si es real o inducida, los mismos efectos nos está planteando. El FODES debe ser pagado y deberían demandar al ministro por no hacer los pagos correspondientes porque ese dinero ya debe estar reservado para lo que se aprobó en el decreto de aprobación del presupuesto de este año. De tal manera de que ese presupuesto del FODES ya está asignado con base en los parámetros de la Ley de Administración Financiera del Estado, la famosa Ley AFI. Eso no puede ir en oposición a los principios constitucionales. Por lo tanto, tanto el esquema de protesta del escalafón del Ministerio de Salud como la crisis fiscal que ahora tenemos puede ser algo provocado o algo real. Ahí se está diciendo, ya andan diciendo de que dinero se tiene, pero que lo están dejando para la campaña política. Si eso fuera así, si se llegara a descubrir eso, pues yo recomendaría que Arena no vaya a darles un cheque en blanco, porque aquí se están manejando las cosas demasiado mal en términos de la hacienda pública. Yo creo que debemos estar bastante críticos a lo que está pasando. No podemos permitir de que esta situación siga manteniéndose de esta manera. No es posible que El Salvador vaya a generar un incumplimiento de pagos, que no haya para pagar fondos de alcaldías, ni de salarios, ni de nada, si no hay restricciones presupuestarias por otro lado. Es decir, tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio no se está dando. Entonces, lo primero que hay que ver es que si esta es una crisis fiscal provocada, hay que revisarlo. Y si es real, pues hombre, aquí lo que yo creo que ya debería tocar es que pidan la destitución del ministro de Hacienda, porque no ha sabido manejar las finanzas públicas, ni menos ha sabido cumplir el mandato de la ley de presupuesto que ya fue aprobada. De tal manera de que sí estamos en una situación bastante crítica. Okay. Mira, aquí yo creo que hay
dos valores en juego. Está el valor legal de los trabajadores del Ministerio de Salud, después me voy a referir a los alcaldes. Y está el valor real también de los pacientes que se quedan sin consultas, sin medicinas y sin cirugías. Sí. Hay dos valores reales. Y los dos se contraponen entre sí. Y la gente está juzgando al personal de salud pública muy mal. ¿Por qué? Porque tanto los medios de comunicación, tanto las madres de familia que llegan a los hospitales a las 4 de la mañana para pasar consulta, como aquellos que tienen derecho a sus medicinas y no han podido usarlas porque no se las dan, esos están muy molestos. Pero, Garrido, el escalafón de salud viene desde 1994. Viene desde marzo del 94 en la administración del presidente Cristiani. Y ese escalafón, de una u otra manera, se ha venido cumpliendo por más de 20 años. Es hasta en este momento en que el escalafón no se cumple. ¿Por qué? Porque este año, justamente con el escalafón, ya van varias partidas presupuestarias que no se están cumpliendo. Y esas partidas presupuestarias que no se están cumpliendo, no creo que sean culpa del ministro de Hacienda, a quien yo conozco desde hace muchos años, y creo que es una persona muy inteligente, muy capaz y de mucha experiencia. El ministro de Hacienda no tiene la culpa de que le ordenen que traslade una partida a otro rubro. Él es dependiente de Casa Presidencial, del órgano ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que si hay dinero en efectivo, como yo personalmente creo que el gobierno tiene dinero en efectivo, y la prueba es que de la noche a la mañana sacó 22 millones para paliar el mes de agosto con los alcaldes, con el FODES, quiere decir que hay dinero en efectivo. La vez pasada dijimos que el señor presidente del Banco Central debe decir cuánto en efectivo tiene el Banco Central a favor del gobierno o para la estabilización monetaria del país. Y el gobierno tiene que ser más sincero, más honesto, porque no es posible que esté pidiendo bonos por 1.200, bonos por 700 y no sé cuánto más para el FODES, si ellos tienen el dinero necesario para salir del problema. Entonces, por otro lado vienen los empleados. Y en los empleados, que tienen todo el derecho de reclamar el escalafón, y que no ha habido un precedente como este, tan triste y nefasto, los empleados dicen, bueno, es cierto, los que vamos a ganar, o los que ganamos menos de 1.500 vamos a tener escalafón. Pero en un acto de solidaridad, están apoyando a aquellos que ganan un poco más de 1.500, hasta los que ganan 10.000, 7.000, 8.000 o 6.000 dólares, como ha dicho el Ministerio de Salud, que son los salarios de algunos miembros del Ministerio de Salud Pública, médicos o no sé qué. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Este problema no se va a resolver metiendo más deudas para el Estado. Si hay 1.200 millones que no fueron aprobados ayer,
porque Arena y el FMLN no se pusieron de acuerdo para aprobarlos. Pero si hay 1.200 millones en juego y otros 750 por ahí para el FODES, esos no son dineros líquidos que le pertenezcan al Estado. Esos son bonos que el Estado tiene que vender y esos bonos los tiene que comprar alguien y los va a terminar comprando la AFP, a la que ya le pagaron 400 millones o 700 millones, que fue el último préstamo que aprobó el FMLN, Gana, PCN y no sé si otro partido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen un préstamo para pagarle a las AFPs, pero no tienen liquidez. La liquidez la quieren generar a través de otro préstamo de 700 millones y de un préstamo de 1.200 millones. Pero con eso no van a resolver el problema, porque eso ya tiene dueño. Pero y entonces la pregunta es, bueno, si estos son bonos y tienen que venderlos y tenemos que esperar para el escalafón y para los alcaldes que vendan los bonos y que los vendan bien, ¿cómo va a vivir el gobierno de aquí a diciembre? Debe de tener efectivo, indudablemente. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se ha considerado ni el escalafón ni el FODES en el presupuesto de la nación del próximo año? Y otra pregunta es, ¿por qué si había presupuestado el FODES y el escalafón el gobierno, el FODES y el escalafón no han sido pagados cuando se debió haber apartado la partida correspondiente para poder pagarlo? Entonces, hay muchas interrogantes en esto. ¿Y saben lo más triste? Lo más triste es que quien está sufriendo es el pueblo. Lo más triste es que quien está sufriendo es aquel que, teniendo derecho a un escalafón y habiendo presupuestado el escalafón en sus gastos familiares, no los va a tener. Okay. Lo más triste es que las alcaldías no van a tener tampoco, ni ahora, ni dentro de 2 o 3 meses, el FODES. Entonces, esto lo que indica es no incapacidad, sino que indica una treta para guardar el efectivo y estar jugando con préstamos. Ok, bueno, pero mira, me parece que ya se hicieron todas las valoraciones con relación a esto, pero me gustaría que entráramos al debate. Yo quisiera plantear algunas ideas básicas. Lo que tenemos de fondo, amigos, es una crisis fiscal, es una crisis de las finanzas públicas, que es un problema estructural. Lo que hemos hablado es de cómo eso se está reflejando. Y fíjense bien los puntos en que se está reflejando esta crisis fiscal. Primero, en el FODES. Segundo, en el escalafón de salud, en el resto de los escalafones, en el pago de pensiones. Es decir, esta crisis se está reflejando en la proyección social y popular del Estado. Mucho ojo, eso es lo que está golpeando. No está golpeando la inversión, no está golpeando a los grandotes, está creando un efecto social en los sectores más desposeídos. Ese es el primer elemento que hay que decirlo con toda precisión. En segundo lugar, a pesar de eso, ni uno ni otro partido de los dos grandes están interesados en resolver el problema. Primero, ninguno acepta que tiene parte de culpa. Este problema no lo creó solo Arena ni el Frente. Este problema se inició en los gobiernos de Arena y en 7 años el Frente no ha sido, en más de 7 años no ha sido capaz de entrarle a resolver uno tan solo. Las responsabilidades de ambos. Si quieren, ahí pónganle los pesos y contrapesos a cada lado de la balanza, pero esa es la realidad. Pero cuando uno habla con unos, toda la culpa se la echan a los otros y ellos son completamente inocentes. En ese sentido no se puede entrar a ver las cosas. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico correcto de los problemas. En segundo lugar, nadie está planteando verdaderas soluciones. El debate es en torno
a los 1.200 millones de dólares que quiere el gobierno en créditos. Eso no le va a resolver el problema más que para unos días. Eso es para mientras, por si acaso, por si soca y por fregar. Para eso es. Pero no está resolviendo el problema. Están hablando de una ley de responsabilidad fiscal. Nosotros no nos oponemos a la ley de responsabilidad fiscal. Yo no me opongo, pero también soy consciente de los límites que tiene. Y esto ya se ha probado en otros países y los resultados son muy magros. ¿Qué es lo que se necesita? Una revisión a fondo de las finanzas públicas, entrarle al problema estructural, darse cuenta de que tenemos un país dolarizado, que tenemos un país con un bajo crecimiento económico, que tenemos un país que tiene un marco impositivo ineficiente y débil, ahí están las causas que están generando todos estos problemas, pero nadie quiere entrar. Yo les doy una sola sugerencia a los dos partidos. Si ustedes ven este problema con visión de país, se van a convertir en verdaderos estadistas. Pero si lo ven en visión estrictamente electorera, van a terminar en el basurero en que están mandando ya a todos los politiqueros. Decidan ustedes. Yo no sé si estás hablando de El Salvador, ¿no? En ese último planteamiento. Mira, yo creo que al margen del diagnóstico que cada uno ha hecho, creo que lo que hay que estar viendo son los efectos que está produciendo esta situación por la cual atraviesa el país. Voy a empezar por el tema del escalafón. Esto fue establecido ya por mayo del 99. Pero sea cual sea, dijéramos, la causa, la razón o el motivo, dejar de atender a los pacientes es injustificable. Yo entiendo que son dos valores, como lo planteó Quirio, contrapuestos, pero uno va a poder estar sobre el otro, y es el tema de la salud. Las enfermedades no se postergan, las citas no se postergan. Es decir, cuando esa madre se levanta a las 5 de la mañana hacia una cita, tal vez nadie sabe el calvario que esa persona para que se encuentre con esto. Y eso no deslegitima la acción que tienen los trabajadores, pero alguien tiene que poner coto ya a esta situación. Para mí, creo que el derecho de uno llega cuando empieza el derecho de otro. Y tengan cuidado, porque una acción justa, una acción legal se puede revertir en la percepción de la ciudadanía. Con los paros no están afectando al gobierno, con todo el respeto de los señores trabajadores. El paro, la suspensión de labores, la acción legal se puede revertir. Y quizás lo más importante es que esa percepción que la ciudadanía al principio tenía puede ir cambiando. Yo creo que debe de haber una definición muy precisa en cuanto al término. El escalafón es un derecho que está establecido, por supuesto que nadie discute eso. Pero el método que tradicionalmente en este país, que el actual gobierno también utilizaba, como eran acciones de hecho frente a situaciones de carácter legal, hoy se están revirtiendo. La base que antes se tenía social, ¿qué es lo que pasa? En este país estamos acostumbrados a cerrar una calle porque yo quiero hacer una protesta y no me interesa si con esa acción daño a mi vecino. Todos los días ven ustedes en los noticieros que alguien protesta por agua y cierra la troncal del norte. Alguien protesta por el FODES y cierra la carretera al aeropuerto. ¿Que es válida la causa? Sí, pero no el método. Pero es que solo así los oyen. Sí, pero desgraciadamente, solo así los oyen. Sí, pero esa no es una acción. Estamos viviendo en un Estado de Derecho, porque aquí todos exigimos derechos, pero se nos olvida que hay obligaciones. Muchas veces la gente se toma la calle ya después de que agotó todos los medios pacíficos y legales para que le resuelvan un problema. Para ti el fin justificaría entonces el medio. Entonces no se tomen estoy la tratando calle. de comprender el problema de la... Ya me imagino, piense usted, amigo, 4 o 5 días sin agua. Se vuelve uno loco, Se vuelve uno loco. Es que es lógico, gente que pasa semanas sin agua, va todos los días, ni siquiera la atienden en la anda. Al final, desesperados, se toman la calle.
calle. Pero vamos ahorita al tema de salud. Comprendamos eso, no es justificarlo. Sí, lo entiendo, pero entonces deduzcámosle responsabilidades por las vías legales a los funcionarios que no lo hicieron. Pero no me parece justo que una persona que llegue casi con las tripas de fuera a un hospital y no se atienda. Aunque no están atendiendo emergencias, porque han dicho que están atendiendo emergencias. Pero ¿cuántas consecuencias, Juan José, no se puede dar? Insisto, comparto la legitimidad del derecho, el método del que estamos discutiendo. ¿O te parece sensato que sea el pueblo el que pague los platos rotos de este conflicto? No, pero el poder real que hay en el Ministerio de Salud es precisamente porque controlan la salud del pueblo. Entonces, yo no lo estoy justificando, yo estoy 100% de acuerdo con vos, Julio, que no se debe usar la salud del pueblo para exigir derechos. Pero ellos que están allá adentro también lo entiendo, pero entonces, tienen que usar el poder de la salud para que les den lo que les deben, pues. Por eso yo digo que esta es incompetencia del Ministerio de Hacienda, porque no les van a pagar lo que la ley dice, pues. Una buena atención que dieran los empleados de salud a la gente, porque la tratan de la patada, y ahí hay que decirlo con franqueza, les generaría una base social de apoyo de la población que no la tienen en este momento. Me estoy refiriendo que lo que una cosa justa que están planteando los trabajadores se les puede revertir en un momento determinado, porque nosotros podemos dar la opinión, pero el que vive todos los días esa realidad tiene una percepción diferente a vos. Si vos estás buscando la salud y se te niega, ¿cuál crees que va a ser la reacción? Si el gobierno hasta puede estar contento, porque como hay huelga ya le cerraron la farmacia, ya le cerraron la farmacia y por lo tanto el problema no es que no haya medicina, sino que está cerrada la farmacia. Es decir, no, yo creo que el método deberíamos de reflexionar. Pero ¿quién está yendo al fondo? Por ejemplo, a evaluar sobre la base de qué criterio se hizo el escalafón, sobre la base de qué criterio se planteó el FODES. No digo que son ilegítimos, pero pongo un ejemplo. ¿Qué nos expresa la crisis del FODES? En primer lugar, la enorme dependencia de las municipalidades de fondos externos, de fondos del gobierno central. Tenemos municipalidades que no son autofinanciables y son gobiernos locales que tienen autonomía constitucional. ¿Y cómo van a tener autonomía si dependen de papá gobierno? Pero ponerlo en la dimensión que sea, porque el FODE no es para gasto corriente. Pero el FODE es para inversión y un porcentaje de ese FODE puede ser destinado. ¿Quién un alcalde te venga a decir? ¿Quién está auditando para garantizar que eso más allá de eso, más allá de eso, las células de nuestro país son los municipios. Ellos están en una situación de crisis. Lo que vos decís es cierto. Si vos querés ir y hacerlos rentables por ley, no se puede. Ahorita estamos dependiendo del FODES. El FODES ya se les asignó. Pero yo entiendo, ¿por qué no se les ha cumplido? Que ese es el punto. Yo entiendo. Espérame. Estructuralmente, estructuralmente es cierto. El FODES, su estructura legal del 8%, el 75% debe ser destinado a inversión. De acuerdo. Entonces no te puedo aceptar la tesis de que no tengo para pagar salario. No es eso. No. El tema es que si no le pagas a tus proveedores, te cierran la válvula. No, pero mira, otra cosa. El FODES se hizo. ¿Quién audita cómo se gasta el FODES? El FODES se hizo como un fondo para el desarrollo local de las municipalidades. No sé si ya lo sabemos. Sí. No, vos lo sabés. Ya lo sabe la gente. El tema es que no se ha cumplido. No se ha cumplido. No es que ya lo sabes vos. Hay que explicarle a la gente para qué es. Y eso ha contribuido enormemente a que muchas municipalidades se vayan para arriba, mejoren, se desarrollen. Por una excepción, se les dio un porcentaje para que pagaran empleados y que pagaran otros gastos corrientes. Pero ahora, al cerrarles el grifo, porque no les entregan el FODES, ese gasto corriente que incluye sueldos de los empleados no lo pueden pagar. Pues sí, y ellos tienen una gran presión. Déjame analizar lo que Quirio está planteando. ¿Por qué no se paga, decís vos? Pues sí. Bueno, no sepa primero porque denota claramente dos cosas.
Uno, o es una estrategia política de que se tiene el dinero y lo dijimos aquí. O una sobreestimación de los ingresos en el presupuesto anterior. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto no es que vos tengas el dinero aquí bajo la mesa, es la estimación de gastos. Julio, plata hay. Ayer aprobaron. No sé si hay plata. Ayer aprobaron dos nuevos viceministerios ayer. ¿Y dónde está la racionalización del gasto? Hablemos cuando regresemos. Voy a hacer una pausa comercial. Saludos muy cordiales a Alexander Castillo, les envía saludos. Dice, los felicito, dice, me mantengo siempre informado. Dice, y los voy sintonizando en el autobús. Así es que desde ya, pues saludos muy cordiales a usted que nos está sintonizando en su automóvil, en cualquier lugar, a través de nuestra señal en vivo, en directo, que transmitimos a través de Diálogo con Ernesto López en nuestra página de Facebook. Vamos a la pausa y regresamos con el debate más abierto sobre estos y otros elementos que contempla la actual situación fiscal del país y sobre todo también las protestas que están llevando a cabo diferentes actores, alcaldes y trabajadores del sector salud. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Bueno, miren qué preciosa estampa nos ofrece a esta hora este interesante, digamos, despegue de la Plaza Bolívar, ¿verdad? Simón Bolívar. Esta es la calle Rubén Darío. Este es el estado de tráfico que nos presenta gracias a Texaco. Usted puede apreciar cómo está el centro, prácticamente ya es histórico, ¿no? El centro histórico de la capital. Tenemos una fluidez vehicular en este sector. Este es el edificio del Hospital Para Vida, ¿verdad? Que está inmediatamente mostrándonos nuestra imagen a esta hora, en vivo, en directo, para quienes nos van sintonizando a través de nuestra imagen en vivo en los automóviles, en el autobús. Ahí está sobrevolando la calle Rubén Darío y este desplazamiento muy importante del centro de la capital. Una excelente imagen, perspectiva, también para aquellos que nos sintonizan en el interior de la República, así como también fuera de nuestra frontera. Preciosa imagen. Centro capitalino, muy lindo. Vámonos a la pausa. Gracias a Texaco tuvimos la oportunidad de apreciar las condiciones de tráfico en este importante sector del centro de nuestra capital. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Entre tantos, pues se hace una buena cantidad, ¿verdad? Pues tendrían que llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, para no afectar, ¿verdad? Al pueblo. Considero de que deberían de llegar a un consenso, ¿verdad?, entre las autoridades, porque la verdad que los más perjudicados somos nosotros, ¿verdad?, los derechohabientes, que creo que en todo caso tenemos también derecho igual que ellos, ¿verdad?, a la salud. Tienen su derecho a negociar por su bienestar del pueblo y de ellos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos sentimos muy agradecidos con Dios Todopoderoso, con usted también por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y darles a ustedes todas las herramientas oportunas para que puedan construir su propia lectura de los acontecimientos que marcan el pulso político y económico del país, y más ahora social, con todas las protestas que se están generando alrededor del tema FODES. Antes de continuar con el debate, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Le invitamos a que lo pruebe hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, ustedes tenían un debate muy interesante. Julio no cree que esta puede ser una crisis fiscal inducida. No. Ya anda circulando bastante información en las redes sociales. ¿Cómo es posible que el gobierno no tenga liquidez? Es decir, puede estar escondiendo, ocultando las cuentas o los compromisos para la campaña política, porque la válvula de Venezuela ya se le cerró.
Pero Julio no ha dicho eso. Julio no ha dicho eso. Sí, te has equivocado, muchacho. Yo lo que estoy planteando es que no quisiera, dije, que una acción se pueda traducir. Entonces aclararlo. Que si haya una interpretación. Mira, al margen de esto hay que entender una cosa. Creo que hay una confusión en todo este planteamiento. Mira, cuando hablamos del FODES, ¿de qué estamos hablando? De un fondo para apoyar determinada situación. Tu gran interrogante es que hay dinero y el gobierno no lo quiere pagar porque tiene una estrategia política. Ese es tu planteamiento. Sí, es una posibilidad. De fondo. Yo no tengo los elementos de juicio para hacer esa afirmación. Porque si fuese cierto lo que tú estás planteando, hombre, entonces hay que irnos con una acción eminentemente legal en contra del ministro. No, y Hacienda no debería estar aflojando el apoyo a los 1.200 millones. Ahora, Kirio, solo aclarame porque tú dijiste algo que sí me preocupó y tengo que decirlo. Tú dijiste que en este presupuesto no va presupuestado ni el FODES ni el escalafón. En el del 17. En el del 17. En este iba presupuestado, pero la excusa de Hacienda es de que los ingresos fueron más pequeños de lo que se proyectó cuando se hizo el presupuesto. A lo cual a mí me extraña porque algunos dicen que en este año se han recogido más impuestos que en otros años. Ahora, ¿qué es el FODES? El FODES es una ayuda que se da a las alcaldías y que se saca el 8% de los ingresos corrientes del Estado. No, es del presupuesto, Kirio. Perdóname. Sí. Es de los ingresos es del corrientes. presupuesto. Mira, no del Estado, sino del presupuesto. Es del presupuesto. Perdóname. Se aprueba un presupuesto y el 8% se asigna. El 8%, no tiene nada que ver con los ingresos. El 8% de los ingresos corrientes se agarran, se meten al presupuesto y a eso se le pone un rótulo que dice FODES y se reparte entre las 262 alcaldías. Así funciona. Sí. Así funcionaba cuando yo era diputado, por lo menos. ¿Desde cuándo no sos diputado? No, pero no ha cambiado, hombre. Si nosotros dejamos el 6% y van el 8%. Ahora, mira, el 8% de los ingresos corrientes se distribuye, pero los ingresos corrientes se calculan de acuerdo a la actividad tributaria que va a haber durante el año. Según Hacienda, esa actividad tributaria fue deficitaria, no alcanzó para cubrir el FODES. Yo pregunto, ¿cómo no va a alcanzar el 8% que ya estaba presupuestado si esto no se trata de que si alcanza se los damos, si no alcanza no se los damos? A la Corte Suprema de Justicia, alcance o no alcance, les dan el 6% también de los ingresos corrientes. Suma los dos. ¿Me entendés? Suma los dos, estás hablando de un 14% que ya le quitas al presupuesto. Entonces, pero está bien, pero porque mira, yo creo el FODES es para desarrollo local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo FODES que la lucha por el escalafón que están haciendo. No es lo mismo. El FODES es para las municipalidades, para el desarrollo local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer yo platicaba con alguien relacionado con una alcaldía de Cabañas y les decía yo, y son del frente, porque ayer como Arena movilizó, Arena, Gana, PCN, movilizaron gente para cerrar la autopista Comalapa por el kilómetro 31. Ayer el FMLN cerró el Boulevard Universitario y frente a Medicina Legal llegaron hasta la asamblea, todos, eran cientos o miles de personas, llegaron para apoyar al gobierno. Esto no es correcto, porque aunque apoyen al gobierno, si no hay dinero el gobierno no se lo va a dar. Entonces, esto fue presión porque en la tarde iba a estar reunido
el señor Interiano con el presidente Sánchez Serén se suspendió la plenaria. Lorena Peña dijo hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche en vivo se oyeron las noticias de que todavía no se habían puesto de acuerdo y hoy en la mañana nos desayunamos, hoy en la mañana nos desayunamos que no se pusieron de acuerdo y que no va a haber ni 750 ni 1.200 pero es un elemento importante que introduce el debate el doctor Salgado, Juan José, sobre todo porque esa discusión que se preveía iba a arrojar la aprobación de los 1.200 millones, no se hizo. No dijimos que no iba a haber. Así es. Y estamos más narrando noticias. Miren, la crisis fiscal inducida, la crisis fiscal inducida como hipótesis. Estás desacreditando a los medios. Sí. La crisis fiscal inducida como hipótesis en realidad no es tan real, yo no la creo, no tengo elementos para decir que es, pero tengo dos argumentos lógicos para creer que no es real. En primer lugar, porque ahora hay mecanismos de transparencia sobre las finanzas públicas que podrían presentar elementos que detecten esa posibilidad. Y hasta ahora yo no lo he visto. Antes el presupuesto se manejaba de manera totalmente oscura, hoy hay muchos mecanismos nuevos de transparencia y de control ciudadano. En segundo lugar, yo no creo que esta crisis le convenga al gobierno. Yo creo que lo que hay en el fondo es, y digámoslo, mala administración, presupuestos mal hechos, porque si sale el ministro de Hacienda y dice que el problema que tiene en el presupuesto es que él calculó que se iba a dar más, iba a recibir más y no lo ha recibido, entonces le está dando la razón al viejo argumento de Arena cuando dijo, señores, este presupuesto viene desfinanciado porque no está hecho sobre la base de lo que realmente se va a recibir. Eso es simplemente. Por otro lado, el presupuesto no llevaba cantidades correctas y reales. Se abrieron las partidas por abrirlas, pero las cantidades que llevaban no correspondían. ¿Qué es lo que pasa entonces? La Asamblea Legislativa está aprobando presupuestos irreales que no corresponden al ejercicio de la acción. Ese es el punto de fondo. Y que desembocan en esta crisis. Así es. Por eso es que yo creo que la crisis no es inducida. Si el gobierno estuviera en la locura de crear esta crisis para sacar, señores, eso es como que yo le dé fuego a la casa para matar las cucas. Eso no lo van a hacer. No, ¿sabes salvo que le quieran dar fuego a la casa para matar las cucas. Mira, bajo el discurso constante y reiterado de la desestabilización, sí tiene lógica, Juan José, porque le echan la culpa a Arena de que no le dan los 1.200 millones y eso es desestabilizar al gobierno. Pero al final, eso sí tiene lógica. Pero al final quien está pagando los platos rotos es todo el pueblo salvadoreño. Claro. O sea, los que tengan esa viveza de ratón creyendo que con una acción desgastan, al contrario, para tener réditos electorales, están haciendo cálculos. Pero asumamos que es real entonces. Vaya, descartemos la inducida. Espérame, ¿qué es lo que estamos? Aquí todo el análisis hasta este momento lo hemos visto por la vía del ingreso. Comparto totalmente contigo cuando decís que el presupuesto fue totalmente desbalanceado bajo la óptica que el mismo ministro ha planteado, que no alcanzaron los supuestos ingresos. Pero también, ¿y cuál es el rol entonces de la Asamblea Legislativa? Si la Asamblea aprueba presupuesto, si la Asamblea puede perfectamente fiscalizar el uso del presupuesto. Yo no he visto una comisión especial para ver en qué se invirtió, para hacer un análisis exhaustivo del presupuesto, por qué no se alcanzaron los ingresos. Ahora, miren, señores, cualquiera que sea, esto es el diagnóstico, este es lo que estamos viendo en este momento. Nadie estamos hablando qué pasa con el otro componente del presupuesto, que es la vía del gasto. Porque por un lado no entiendo de que queremos más ingresos, queremos más impuestos, y por el otro lado seguimos con una válvula de 8 pulgadas contra el ingreso de 1 pulgada del presupuesto. Y otro rubro que hay que verlo. Entendamos que si aquí no hay inversión, de que si aquí no hay empleo, no vamos a salir. ¿Y quién con 4 dedos de frente va a venir a este país cuando se declara emergencia, cuando se dice que estamos al borde del colapso
¿qué efecto estamos mandando Julio, hacia los demás? Pero si va a haber inversión, ayer solucionaron el problema con el viceministerio para la inversión y el desarrollo. Julio tiene razón. No puede haber restricciones presupuestarias o crisis fiscal sin cerrar el gasto. Sí, definitivamente los presupuestos van desfinanciados. La partida se crea con $100, con $40. Y sobre la marcha, sobre la base de los ingresos, van reforzando y van modificando con decretos reiterados y frecuentes de la Asamblea Legislativa. Pero ahí van reforzando. ¿Por qué no ponerlo desde el principio? Porque entonces sale en rojo, Juan José. Es que son estrategias. El presupuesto es una estimación de ingresos y gastos. Es una contabilidad de ingresos y egresos. Lo que sí tiene seguro el Estado son los gastos. Eso sí lo sabe el gobierno, que tiene que hacer los gastos. Los ingresos los estima en subir o bajar. Y lo que no tiene lo tira a recaudación o a letes. Ahora, no, es que es obvio. Un presupuesto es un supuesto previo, pues, o sea, el presupuesto, pero hay gastos que definitivamente los tenés que poner completos. El pago de la deuda de pensiones, ya se sabe cuánto va a ser. El honrar la deuda externa, ya se sabe. Cuánto cuesta en salario, eso ya se sabe. ¿Por qué crees tú que la base social tradicional que ha tenido el FMLN hoy está en la calle? No, porque el tema no es ideológico, el tema es de bolsa. Hoy se tocó el dinero y su salario no tiene ideología. El hambre no tiene ideología. Entonces hoy ves... Ahí está el escalafón, ahí está el problema del escalafón. Sí, pero es problema de realidad. Es decir, en la medida en que el escalafón se va cumpliendo y no se los puedan pagar, siendo el único ingreso con el que cuenta el trabajador, sale a la calle. Si esa es una expresión y un síntoma. Que no compartamos el método no deslegitima la acción que ellos tienen. Por eso es que vos ves que todo el movimiento social, que era la base del FMLN, está en la calle. Y Arena puede creer que va a aprovechar eso electoralmente. No se equivoquen, no se equivoquen. Esa gente ideológicamente no está con Arena. Por eso no compartí el método de salir a la calle a decirle estamos con ustedes, se lo estamos revisando. Esa base social desde el FMLN. Por razones coyunturales ahora se les tocó el bolsillo y es más una acción de rechazo que ideológicamente. Pero mira, yo creo que muchas veces el pueblo es más inteligente de lo que creen los dirigentes. Yo creo que hay inteligencia en esa acción de los trabajadores de salud. Estos trabajadores de salud, amigos, que vemos ahora en la calle, son los mismos que salieron hace unos años atrás a defender para que no privatizaran el sistema de salud. Que tengamos todavía un sistema de salud pública, aunque sea ineficiente, y que no estemos en la garra de los intereses privados que solo ven la ganancia, es gracias a esa gente que ahora está también en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen conciencia como trabajadores de que adquirieron compromisos con ellos y lo que están ellos exigiendo es que se cumplan compromisos que se hicieron en otra época. Ellos no tienen la culpa de la crisis fiscal, ellos no tienen la culpa del desorden que pueda haber, ellos exigen el derecho que conquistaron hace tiempo atrás. Ahora, en esto, ¿cómo juega las alianzas? Nadie Arena ahora les está ofreciendo apoyo. ¿Por qué lo van a negar? Porque le van a decir a Arena, ustedes no, porque simplemente son alianzas tácticas. Porque después le van a pasar la factura. En que el cemento no es ideológico. Ahora, ojo, trabajadores, sepan con quién se están aliando, usen a los de Arena, porque ustedes saben que si se llega a revertir la tortilla después, estos van a ser verdugos peores que los que ahora tienen. ¿Y tú crees que ellos no le van a pasar la factura? Hay mucha inteligencia en el movimiento social. Les están dando línea. Sí, ojalá entendieran estas cosas, ojalá entendieran. Mira, hay un comentario que Juan José hizo ayer en las redes sociales que yo lo quisiera traer sin hacer apología de la historia ni de las noticias. Juan José dijo, cosas raras están ocurriendo en este país. La ministra de Salud, militante férrea del FMLN, está por censurar a un sindicato, por disolver, están hablando de disolver un sindicato. Y por el lado de Arena vemos a un fundador haciendo huelga de hambre porque no les han pagado. Sí, o sea, aquí realmente hay cosas interesantes. Permitime, pero creo que son...
espérate, son dos cosas diferentes. Primero, estás hablando de la analogía es válida. No es válido. Primero, porque la motivación que me merece todo respeto el coronel Zubillar está haciendo una acción que a juicio de él es válida. Pero si es que no estamos hablando de legitimidad, Julio. No, claro, ¿y de qué estás cómo hablando? se invierten los papeles. Yo sí creo que el coronel González Zubillar, como que esa acción del coronel está en contraposición y que Arena no tenía el derecho de planear. A la línea ideológica de Arena. Pero ¿desde cuándo acá pagar los salarios es tema ideológico? Si se les debe, páguenlo. Lo que está haciendo es una protesta. ¿Estás hablando del FODES? No, estoy hablando del coronel. También a los del FODES les deben. Pues sí, si nadie está discutiendo que no les los pague. Pero estamos discutiendo el método. Han hecho un enredo. FODES, el otro problema no, es que ellos hicieron una apología de un Twitter con Ramón que puso González Zubillaga. No, mi respeto para el coronel. Miren, pongámonos un poquito más serio. Y apagaron el agua sí, Ernesto, pero eso no nos importa a nosotros, hombre. Si ese es un problema de partido, hombre. Ese es un problema de un partido político. Correcto. A nosotros nos interesa analizar los problemas del pueblo. Ahora, lo que sí veo yo, que si Arena ayer no quiso dar sus votos en la plenaria para los dos créditos, va a ser muy difícil que en este año se les pueda resolver el problema a los trabajadores de salud y a los trabajadores. Y no ustedes alcaldes. Me dijeron a mí que yo era pesimista porque les dije que no iba a haber nada. Muy difícil. No, es que mira, ustedes aquí me dijeron, no, es que vos siempre vas de pesimista, de apocalíptico. Creo que debe de haber, no es tener la realidad. Debe haber disciplina fiscal en una ley. Pero usted lo decía la gente en los Twitter. Por eso, pero aquí está la realidad. Si es que yo no me estoy diciendo. Mira, Arena no puede dar un cheque en blanco. Tienen que negociar que haya una ley de responsabilidad fiscal. Aunque pase lo que dice Juan José, de que sea una ley que amarre a los futuros gobiernos. Pero sin eso no va a ser más que un cheque en blanco. No, mira, Arena lo que pasa tiene es que Arena también tiene que ser muy inteligente políticamente hablando para entender que tiene que tener un salvataje. Si se está pensando en recuperar el 2019, no puede ahogar totalmente. Además, aquí hay una realidad que no lo hemos querido mencionar. Y aquí hay presiones internacionales que se escapa a la posición tuya, a la tuya y a la de los propios partidos. Aquí hay reglas que van a tener que cumplir, le guste al FMLN o no le guste a Arena. Cuando ahorita los están dejando, en mi criterio, jugar a que se saquen, a, dijéramos, tratar de que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas. Se los han dicho embajadores de este país, entiéndanse, señores. Pero cuando eso se agote, les van a decir, señores, estas son las reglas del juego si quieren más préstamos. Y ahí no hay interpretaciones. O la cumplen o la cumplen. Y eso, hacia eso vamos a llegar en un momento determinado. Fíjate que los trabajadores de la salud están perdiendo, creo yo, la oportunidad de obligar a ambos gobiernos, a ambos partidos, a que le entren al fondo del problema. Y por lo tanto lo van a resolver para mientras su situación, si acaso, pero no lo van a resolver en adelante. Yo les digo a los trabajadores, dándoles línea, como dice aquel, sí, dándoles, miren amigos, piensen esto, Arena dice que los apoya y hasta ha encabezado un par de marchas sobre este punto. ¿Y por qué no Arena les ayuda consiguiendo que de esos dineritos que se han evadido, que según el Departamento de Economía de la UCA pueden andar entre 1.200 y 1.500 millones anuales, les ayuden con los patronos para que estos señores arreglen un poco, a que no lo suelten todo, pero que ayuden también. Ya te salió el tema ideológico. Así es, ya me salió. No, ¿por qué? Porque el problema es práctico. No. Señores, tiene que ver, Julio, aprendan nadie está menospreciando, pero aprendan a luchar. Que toda la empresa, todo empresario, algunos malos empresarios. Entonces aclararlo, pero vos estás diciendo todo empresario. Miren, todo está, no lo puedo aceptar. Es que nadie ha dicho todo, la palabra todos no se ha usado. No, lo ideológico viene por otro lado porque se afligen cada vez que uno habla de pagar impuestos. Así es, no todos, pero creo que ese es un punto de honor que también es válido traerlo a colación,
Incluso el mismo fiscal general de la República en una entrevista recientemente hacía reflexión de que ese es un punto que ¿por qué no lo cobran? ¿Por qué no hacen cumplir? Bueno, pero esa pregunta tiene una respuesta. Y si hay evasión y si están determinados, ¿y por qué no los han metido presos? Pues? ¿Y por qué no los has cobrado? No, ya el fiscal general aclaró. Entonces, no veo razón de que estemos no especulando sobre ese tema. No ha sido problema en la fiscalía, Julio. Mira, si desde más de 10 años que yo estuve, el mismo problema es. ¿Cuánto cobraste vos? Y hay prisión por deudas aquí en este país. Hay prisión por no pagarle al fisco. ¿A los cuántos años? ¿Después de cuántos recursos? Porque están diciendo que los metan presos. Ahí no hay prisión por deuda. Tú dijiste evasión. Evasión es un delito. No es una acción administrativa. Si fuera una elusión, ese es otro 100 pesos. Tú utilizaste la palabra evasión, es decir, intencionalmente la gente no paga, ese es delito. No es que hay una deuda. A mí sinceramente no me parece que aquí ideológicamente, para ganar puntos ideológicamente y políticamente, estemos tratando de echarle a la gente empresaria, a la gente que tiene dinero, echarla al juego para que los expriman más para resolverle un problema al FMLN. Eso no es correcto. Eso no es correcto si el que paga sus impuestos, porque no todos los empresarios son irresponsables. Hay empresarios que pagan sus impuestos. Y a los yo no estoy de acuerdo en que a ese empresario hay que sangrarlo más solo para resolverle un problema de caja al gobierno. Correcto, y en esa línea hay un principio constitucional que es el debido proceso. Si hoy el cobro de impuestos es complicado, modifiquen la ley, hombre. Ok, voy a la pausa comercial, regresamos con el debate. Recuerde, usted, tenemos nuestra señal a través de Diálogo con Ernesto López en Facebook para que nos busque, nos encuentre en cualquier lugar donde usted se desplace a través de su teléfono móvil, su tablet o su computadora. También está Ernesto López Radio en Facebook, también retransmitiendo esta señal para que usted tenga las mejores opciones de poder tener de primera mano este debate. Vamos a la pausa y regresamos con la información de tráfico desde el centro de la capital. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Miren qué preciosa esta imagen que nos está dando desde luego en este momento el dron de Megavisión. Tenemos ahí la Basílica del Sagrado Corazón. Qué preciosa, ¿verdad? Tiene un estilo, entiendo, gótico, ¿no? ¿Ah? Postgótico. Qué interesante. Vamos a ver. Ahí está. Esta es la calle Arce, ¿verdad? Con un poquito, pero llamemos poco tráfico, al menos eso se ve, para que usted pueda ver y desplazarse por esta zona. Sería interesante ver la Juan Pablo II. Mira cómo están las laterales. Sí, no, ese es el efecto de la crisis de la Juan Pablo, que se traslada hacia otro. No, pero también es todo ese aparcamiento de vehículos a la orilla, mira, en la universidad tecnológica. Es un desorden completo con los alumnos. Usted cuando fue viceministro quiso ordenar. Ordenamos varias partes del centro, pero te voy a decir una cosa. Sigo creyendo del por qué no se hace el escalonamiento. ¿Hasta cuándo van a entender que ya no se cabe en este país? Ahí está, la calle Arce y la situación de tráfico a esta hora, gracias a Sistema Fede Crédito, desde luego que nos está dando esta perspectiva de cómo está la ciudad capital y particularmente esta importante arteria en las cercanías de la Universidad Tecnológica y también la Basílica del Sagrado Corazón. Así es que preciosa imagen, así está el cielo sobre nuestra ciudad capital. Una pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Por un lado, quizás sí va a haber que negociar y por el otro lado, pues ellos sabrán sus razones, ¿verdad?, por las cuales ellos salen a la calle a solicitar ese dinero que les hace falta a ellos, ellos sabrán por su proyecto que tienen planificado. Si el dinero ya está designado a cada quien, tienen que respetar. También los alcaldes hagan también lo que tienen que hacer con ese dinero, ¿verdad?
Sí, buen uso, porque igual también creo que ellos están endeudados también. Necesitan ese dinero más que todo para terminar todos los proyectos que tienen. Muchos proyectos que faltan todavía, son miles, pues, la gente que no le han pagado, incluso gente que le deben sueldos todavía, muchos sueldos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de usted su comparecencia. Gracias por estar enviándonos sus comentarios a través de nuestras cuentas @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que usted dispone para que pueda enviar sus comentarios y preguntas. A ver, nos habíamos quedado contigo, Juan José. Sí, no, yo creo que estamos desperdiciando la oportunidad de hacer de esta crisis, valga la redundancia, una oportunidad. Estamos desperdiciándola. Este sería el mejor momento para entrar a analizar el problema de fondo de la crisis financiera del país, que tiene aristas en decisiones que se tomaron antes, en decisiones que se han tomado ahora y en cosas que son algunas veces hasta ajenas a lo propiamente financiero. De manera que pudiésemos salir airosos de una situación y pudiésemos salir fortalecidos como país. Pero nadie quiere entender el impacto que la dolarización tiene en la actual crisis. Nadie quiere entender el impacto que tiene que no se vio cuando se creó la deuda de pensiones. Nadie quiere ver el problema de la evasión y la elusión. Nadie quiere ver el problema del despilfarro que hay en el gobierno. Nadie quiere ver todavía la corrupción que existe y el gobierno no da muestras de querer resolver. Ayer lo que hizo fue crear más burocracia. Burocracia que yo todavía no entiendo cuál es la razón. No va a mejorar el problema de seguridad con un viceministerio más, especialmente cuando habían comenzado en abril a hacer bien las cosas y después terminaron cometiendo una enorme cantidad de errores. ¿De cuál viceministerio estás hablando? Estoy hablando del viceministerio de Justicia, que es el que maneja, sí, pero han creado ahí un viceministerio. Además, han creado otro. Además de eso, política de gobierno, además de eso, han creado un nuevo viceministerio para la inversión, pegado a relaciones exteriores. No sabemos cuál va a ser el rol de otras instancias como Proesa, que tiene más de 60 empleados, que tiene una enorme cantidad de recursos ahí invertidos y hay mucha experiencia ahí también invertida. Uno no sabe cómo es que eso va a verse y por lo tanto están creando, a mi juicio, más aparato. Todas esas cosas no se están viendo globalmente. ¿Por qué? Porque nadie quiere ni aceptar su responsabilidad ni entrar a lo doloroso que va a ser la solución de fondo. Es decir, el problema se va a concretar en una ley de responsabilidad fiscal que en sí, que insisto, no es mala, pero es muy limitada a cambio de sobre ese punto. No hay discusión de fondo. Mira, sobre ese punto, porque al pueblo hay que hablarle claramente. Sobre ese punto hay una acusación del senador Marco Rubio contra José Luis Merino. Eso no es ningún secreto. Y sobre ese punto hay una delegación del FMLN que fue al Congreso y no los recibieron los senadores ni los congresistas y se vinieron y le pusieron el dedo a la embajadora. Eso fue el mes pasado. Unidos. Bueno. Tercero, José Luis Merino cumple ya en octubre su periodo como diputado al Parlamento Centroamericano. Entonces, José Luis Merino quedaba descubierto completamente al cumplir su periodo en el Parlamento Centroamericano. Entonces, el nombramiento de José Luis Merino no es ni porque él lo necesite, ni porque él quiera vanidosamente ufanarse del nombramiento, sino que viene a reestructurarse para que José Luis Merino entre al gabinete y goce del fuero necesario en caso de una acusación que le venga. Porque de lo que yo lo estaba planteando. Perdóname, ya termino. La fiscalía dijo que él estaba en investigación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entre José Luis Merino y Proesa?
Obviamente, el más antiguo como militar del ejército ruso y el más antiguo como revolucionario es José Luis Merino. Obviamente a José Luis Merino le van a pasar todo el control de Proeza. Y José Luis Merino va a tener un viceministerio bastante fuerte en donde puede hacer una buena labor, además de protegerse con un antejuicio por si acaso lo llegaran a procesar. Pero entonces es peor la situación. Bueno, yo lo estaba viendo nada más en la lógica burocrática, pero ya si se comienzan a crear puestos con fuero, simplemente como corazas de protección para impedir procesos de investigación judicial, creo que el problema es mucho más grave. Bueno, mira, yo lo paso leo, porque me parece que yo retomo, eso es más grave. Mira, yo retomo eso que acaban de decir bajo otra forma más simplista para que los televidentes lo entiendan. El hecho de darle fuero a José Luis Merino a través de una figura que puede ser cualquier cosa que la Constitución diga que tiene fuero, simplemente anuncia que viene un caso fuerte contra José Luis Merino. Pero espérame, todo esto es una especulación. No, Marco Rubio ya habló. Pero tiene reiteró. No, yo estoy hablando en sentido figurado. De todos los análisis, ahorita estás especulando del por qué se creó. Ahora, ¿quién te ha dicho de que el hecho de tener fuero no va a ser procesado? No, sí va a ser. Por eso, entonces, independientemente. No tiene los votos, Julio. No, para quitarle el fuero, no tiene los votos. Pero tiene que haber un proceso. Le da tiempo para que arregle sus volados. Mira, independientemente de esto, fuero no es impunidad. El fuero es un privilegio procesal para que no se vaya directamente a un proceso. ¿Aquí en El Salvador es eso? Sí, aquí en El Salvador. Bueno, ahí no hay tenés al general, pues. Ahí tenés al general Benítez. Al otro magistrado. Al otro magistrado igual. Es decir, esas son las reglas del juego que establece la Constitución. Goza de fuero, sí, pero no quiere decir que no pueda ser procesado. Si el fiscal, pasa a depender de una aritmética. Lo que pasa política. es que cambia el procedimiento para poderlo procesar judicial. Y eso es lo que le da el tiempo. Es decir, al final el privilegio sirve para sacar ventaja frente al cometimiento de un delito. Ese antejuicio son políticos. El proceso para eliminar el fuero no es para determinar culpabilidad o inocencia del que está. Simplemente la Asamblea lo que dice es al lugar a formación de causa y vaya hacia la Cámara. No está estimando prueba a favor o en contra. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Erróneamente se cree que porque se tiene fuero no se puede procesar y es totalmente equivocado. Por el contrario, y si fuese así como lo plantea Quirio, que no se descarta la posibilidad, creo que incluso sería más fuerte para el gobierno, porque hoy por hoy, si de ser cierto, arrastraría, dijéramos, a todo el gobierno, porque le van a procesar a un viceministro. Esa es otra arista, pero yo quisiera señalar otro elemento. Si Proeza estuviera haciendo bien su trabajo, un viceministerio sería menos justificable. Entonces, el mensaje que también están dando es que a lo mejor el presidente de Proeza, don Sigfrido Reyes, quizás no está haciendo bien las cosas. Pero es que, por otro lado, habían nombrado al vicepresidente de la República como una especie de promotor de inversiones. ¿Cómo se va a vincular todo eso? No, está olvidando el Ministerio de Economía. Pero hay algo que estamos debilitan pasando el Ministerio de Economía. ¿Cómo nos explica? Y en un momento de crisis, pues aumentando. Y ya se les olvida a ustedes que José Luis Merino no es designado a la presidencia, que ya goza de fuero. O sea, ¿cuál podría ser entonces que se nombrara un viceministerio? Si él es designado a la presidencia y por constitución goza de fuero. O sea, no veo esa arista. El mensaje mal. Ya va a decir la sala que no, así como dijo que los diputados suplentes solo tenían fuero en el momento en el que estaban sentados en el curul. Es un precepto igual, él es presidente solo en el momento en que se va el otro. Conclusiones del tema de hoy, señores, porque ahí creo que se dejó a un lado el tema del acercamiento entre el gobierno y directamente el partido Arena. ¿Hemos hablado de eso? No, hablamos del entorno, del resultado que hay, porque entiendo que el día de ayer, previo a lo que podría haber sido la aprobación de estos préstamos, el presidente del COENA con el presidente estaban reunidos. El presidente del COENA con el presidente de la República. Pero te quedas echándose un café porque no veo resultados. Sí, esa era la gran... ya este país necesita acciones. ¿Cuánto tiempo más? ¿Te parece a vos sensato
que en un país tan convulsionado nos demos una semana para platicar. No puede ser. Vamos a la pausa y regreso con ello. Pongámonos las cosas también como deben ser. ¿Toman café o toman chocolate envenenado? Este país... chocolate envenenado. ¿Toman café o chocolate envenenado? ¿Te gusta? Y después salís tirando ponzoña. ¿Quién fue que dijo eso? Roberto lo dijo acá en mi programa. No me acuerdo. Sí, yo creo que es un llamado a las fuerzas políticas. Miren, si están haciendo cálculos electorales, uno peca por acción, pero también por omisión. En otras palabras, ya no se vale seguir postergando más esas decisiones. Vamos a las conclusiones del tema. Regresamos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Bueno, interesante, ahí tenemos nuevamente imágenes que nos están llegando desde el sector de la calle Rubén Darío, desde la parte poniente, viniendo hacia el centro de la capital, que vemos una fluidez de tráfico. Obviamente este es un solo sentido, ¿verdad? De calle que tenemos de occidente a oriente. Así están, ahí cambia, ¿cómo no? Ahí cambia ya en una parte del sector de la Rubén Darío, perdón, creí que te referías a eso. Ahí está, esa es la condición de tráfico que tenemos a esta hora. Tome en consideración usted estas imágenes. A usted que nos sintoniza a través de nuestra señal en vivo en su Facebook Live, gracias por estarnos sintonizando. Vamos a la pausa, sí, dime. Pablo, porque esa ya está muy alejada de la Juan Pablo y son esas calles que fueron importantes hace muchos años, pero con el nuevo desarrollo de la ciudad han perdido peso, entonces muy poca gente transita por ella. Veamos los nudos de tráfico en este país. El gran reto que este país, ninguna persona logró resolver el problema del tráfico. Hubo un viceministro que casi lo logró, pero no pudo, lo echaron antes. ¿Quién? Julio Valdivieso. Está bueno. Vamos a la pausa. Qué lindo, es el único pulmoncito que tenemos ahí cerca. No, hay varios. No, sí, hay varios. No, sí. Pero este es uno de los que hay que cuidar más. Así es. Este es el Parque Cuscatlán. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estados Unidos decide su futuro este 8 de noviembre. Y Grupo Megavisión llevará hasta su pantalla el desarrollo de las elecciones presidenciales en esa nación que alberga a cerca de 2 millones de salvadoreños. Cobertura total con Enlace USA 2016. Con nuestros enviados especiales, Ernesto López y Roberto Hugo Presa desde Washington, D.C. Y nuestros corresponsales. Y desde la ciudad de Houston, yo les voy a llevar la cobertura completa. En Nueva York le vamos a estar llevando detalles sobre lo que ocurra. Desde Boston, Massachusetts. Desde la ciudad de Los Ángeles, por Grupo Megavisión. Y el respaldo de nuestras aliadas. NTN 24, RCN Televisión, Univisión Washington y Telemundo 52 Los Ángeles. Analista internacional. Soy Armando Guzmán y tendré mucho gusto en analizar el proceso electoral de Estados Unidos para Grupo Megavisión. Desde aquí, en Washington, D.C. Enlace USA 2016, lunes 7 y martes 8 de noviembre. Nuestros 3 canales en cadena, 15, 19 y 21. Una producción de Grupo Megavisión. Estados Unidos decide su futuro este 8 de noviembre. Y Grupo Megavisión llevará hasta su pantalla el desarrollo de las elecciones presidenciales en esa nación que alberga a cerca de 2 millones de salvadoreños. Cobertura total con Enlace USA 2016. Con nuestros enviados especiales, Ernesto López y Roberto Hugo Presa desde Washington, D.C. Y nuestros corresponsales. Y desde la ciudad de Houston, yo les voy a llevar la cobertura completa. En Nueva York le vamos a estar llevando detalles sobre lo que ocurra. Desde Boston, Massachusetts. Desde la ciudad de Los Ángeles, por Grupo Megavisión. Y el respaldo de nuestras aliadas. NTN 24, RCN Televisión, Univisión Washington y Telemundo 52 Los Ángeles.
analista internacional. Soy Armando Guzmán y tendré mucho gusto en analizar el proceso electoral de Estados Unidos para Grupo Megavisión. Desde aquí, en Washington, D.C. Enlace USA 2016, lunes 7 y martes 8 de noviembre. Nuestros 3 canales en cadena, 15, 19 y 21. Una producción de Grupo Megavisión. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recalco también esa invitación para que nos acompañen el próximo lunes 7 y 8. Estaremos Roberto Hugo Presa, este servidor y todo un equipo también de producción desplazados en Washington, D.C. para llevarles pormenores acerca de el tema de las elecciones en los Estados Unidos y particularmente el impacto que tiene sobre la población de salvadoreños, que creo que es importante medir las expectativas que se tienen con relación a este tema. A ver, pero vamos entonces a darles a ustedes ya el tiempo prudencial. 10 segundos, doctor, porque el tiempo se nos está yendo. 10 segundos. Yo creo que el problema que tenemos con los alcaldes y con el escalafón y otros que se nos vienen va a ser muy difícil resolverlo. Ok, vamos a ver, 10 segundos, Julio. Bueno, primero una aclaración en honor al programa. Hicimos una afirmación de que el señor José Luis Marino era designado a la presidencia y rebatía la posición de Kirio en el sentido que se buscaba un fuero. Sí. Y no, yo quiero reconocer de que los designados a la presidencia eran Norma Guevara y don Gerardo. No, el fuero se busca por el nombramiento actual. Pero yo diría... perdón, sí, Julio. Y por último, la propuesta creo de que no va a haber, sin ser apocalíptico, vuelvo a decir, las señales que dieron el día de ayer, no va a haber resolución para el pago del FODES por lo menos 5 segundos. No, recomiendo que no fanaticemos las posiciones, que veamos detrás de lo que se está dando y en la medida en que nos relajemos de lo que están haciendo los dos grandes partidos políticos, vamos a tener una mayor visión. Gracias. Hagamos de esta crisis una oportunidad. Eso no se lo podemos pedir a los dos partidos grandes, pero sí se lo podemos pedir a la base social afectada. Trabajadores de salud y alcaldes. Gracias. Les agradezco a ustedes, amigos televidentes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.